Buenas noches. El programa de este día está dedicado a la memoria de Jorge Arriaga, dirigente del Movimiento de Reforma Agraria y destacado dirigente comunista poblano, asesinado el 20 de julio de 1972, crimen que hasta la fecha sigue impune. Hoy, jueves 22 de julio de 2021, presentamos la emisión número 39 de Diálogos y Debates, un espacio creado para hablar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir diversos temas que consideramos merecen ser puestos en tensión. En esta emisión, en la sección Memoria Histórica de América, Adriana Pineda nos recuerda el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, ocurrido el 19 de julio de 1979. En la segunda sección, pasamos revista a las noticias que por su importancia trascienden el tema de la consulta popular del próximo 1 de agosto. En la sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer?, Hugo nos invita a la lectura, pero la montaña es algo más que una estepa verde. Nicaragüense Omar Cabezas. Cerramos nuestro programa con la sección Dialogando con el Arte. En esta sección, Adriana Paola abre el diálogo para rendir homenaje al artista plástico recientemente fallecido, Francisco Toledo. Acompáñenos en los siguientes 50 minutos y sin más, recordemos con Adriana Pineda el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Adriana Pineda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A todos los que nos están, a todas, a aquellas y aquellos que nos están escuchando a través de la Jornada de Oriente, del canal en YouTube. Es un gusto pues tenerlos y tenerlas con nosotros. Y sí, hoy en Memoria de Nuestra América recordamos el 19 de julio de 1979 como el día en que triunfó la revolución en Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional arribó a Managua, liderado por Daniel Ortega, cumpliendo el sueño de Augusto Sandino y de Carlos Fonseca. Augusto Sandino fue la figura que los inspiró, quien fue a inicios del siglo XX, quien luchó a través de la guerra de guerrillas contra la intervención estadounidense en Nicaragua. Nicaragua tuvo muchos años, 42 años, desde 1937 fue gobernada por la familia, por los Somoza, por Anastasio Somoza, por Luis Somoza, y al final fue Anastasio Somoza Debayle, quien fue destituido del poder. Ellos gobernaron con mucha dureza y fueron pues la mano de Estados Unidos que dominó y oprimió y bueno, expolió y asesinó a campesinos, a obreros, y por eso pues surgió la guerrilla nicaragüense inspirada por la Revolución Cubana. Esta fue la última revolución armada triunfante en América Latina y bueno, pues la recordamos pues orgullosos de saber que se pudo el pueblo organizar y que claro hubo además otras circunstancias que abonaron para la caída de la dinastía Somoza en Nicaragua, como por ejemplo que también atentaron contra el periodista Chamorro y que hubo ahí una unidad entre burguesía y los guerrilleros. En fin, pues es un gusto saber que esta ofensiva que empezó en diciembre del 74, ¿no? Y que tuvo ese éxito y que tuvo importantes también avances, porque Nicaragua, al igual que ahora México y que muchos países de América Latina, había mucha
desigualdad, había riqueza, sí, un PIB, un Producto Interno Bruto importante, sin embargo, había mucha gente muy pobre, los niños no tenían acceso a la educación, no había libertad, y bueno, como digo, es un gusto saber que esta guerrilla que lideró y que abanderó luchar por la soberanía, por la vida y la libertad, triunfó en Nicaragua. Y es un día importante para recordar. Gracias. Gracias a ti, Adriana. Cuánto entusiasmo despertó la revolución nicaragüense. Fue enorme. Bien, pues pasamos ahora a nuestra segunda sección, en donde hemos seleccionado algunas noticias que por su importancia creemos trascienden la coyuntura y se seguirá hablando de ellas a lo largo del tiempo. Paola, ¿quisieras iniciar con la noticia que nos tienes preparada? Sí, claro que sí, doctor Ornelas. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este día. Y bueno, me interesa resaltar que Argentina se convierte en el primer país en América Latina en generar documentos de identidad nacional, donde las personas van a ser libres de seleccionar una opción no binaria cuando seleccionan el género. Entonces, bueno, se presenta como una propuesta progresista ya legalizada y se une a otros países como Canadá, Nueva Zelanda y la India, que son países que han tenido estas opciones. Sabemos que, bueno, México pues no ha estado todavía en este diálogo, y este presidente Fernández se ha caracterizado por tener un enfoque muy progresista, ¿no? Promoviendo, por ejemplo, el impuesto único a personas que tienen mayores ingresos para poder tener recursos para los suministros médicos y favorecer a los pequeños negocios por los efectos de la pandemia, y bueno, también sobre la diversidad de género, de sexo y demás, las identidades diversas. Y bueno, es el primer país en América Latina generando un documento de identidad no binario. Ojalá muchos países sigan el ejemplo. Gracias, Paola. ¿Cómo cambian las realidades también de un país cuando la población decide votar por candidatos progresistas? Cambia. Gracias, Paola. Víctor Hugo, ¿qué noticia encontraste que trasciende la coyuntura? Hola, bueno, pues pienso que puede llegar a trascender la coyuntura. De hecho, ya la trascendió porque se está retomando de algo del pasado, y es el tema de Pegasus, que fue israelí y que fue vendido al gobierno de Enrique Peña Nieto, y que desde ya años se han dedicado a espiar a periodistas, a políticos, a gente cercana a la disidencia, pero también gente cercana a una disidencia un poco más moderada, que es la de el círculo cercano al presidente, pero que en la época de Peña Nieto era oposición. Se destapó de nuevo la cloaca, se habían comentado algunas. Se dice que Carmen Aristegui acudió a la fiscalía a presentar su declaración respecto al espionaje del cual ella fue objeto. Y bueno, ya la denuncia va en términos formales, ya no es el que se había estado dando antes de esta noticia de Pegasus, sino que ahora se ha convertido en un tema judicial, y pues seguramente trascenderá la coyuntura, y conforme avancen las investigaciones y se vaya identificando y se vayan utilizando criterios técnicos para para descubrir qué hay detrás de Pegasus y quiénes fueron los afectados y quiénes fueron los responsables directos de este espionaje, pues seguramente en los siguientes días estaremos, días, meses, probablemente años, estaremos conociendo las repercusiones de
Gracias, Víctor Hugo. Sin duda que vamos a estar hablando de eso, porque ¿para qué querían el espionaje? ¿Qué hacían con los datos que recababan? Son cosas que hay que encontrar la respuesta, porque también es una conducta criminal. Volvemos con Adriana Pineda. ¿Qué nos comentas, Adriana, de las noticias que trascienden la coyuntura? Bueno, yo creo que esta noticia va a trascender durante muchos años y espero que permee también al resto de América Latina, y se trata de que ayer el Congreso de Veracruz aprobó la legalización del aborto. Es el cuarto estado en el país en el cual ya es legal el aborto. Se une en primer lugar, Ciudad de México, que desde que estaba Marcelo Ebrard gobernando lo despenalizó. Después fue en este mismo periodo, ya con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza del gobierno, fue el estado de Oaxaca, seguido de Hidalgo y ahora Veracruz. Yo creo que es una lucha importante en el sentido de que las mujeres y las personas gestantes merecen decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. Y es una lucha, como mencionaba al principio, que ha sido larga, que ha sido dura, y que también merece ser extendida y aprobada en el resto de América Latina, que las mujeres merecen tener una suspensión de la gestación segura, en un lugar seguro que le permita también salvaguardar su integridad. Y bueno, pues espero que esto dé para mucho. Gracias. Gracias a ti, y que sobre todo se respete el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Ese es fundamental en esta demanda de aprobar un aborto sano, higiénico. Desde luego. Para que las mujeres puedan decidir con toda confianza, ¿no? Hay quienes dicen que va a abortar mucha gente, no, ni siquiera va a ser obligatorio ni nada. Va a ser simplemente el derecho a decidir. Marco Antonio Moreno. Gracias, doctor. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Yo quiero dar una buena noticia. El día de ayer, en la mañanera, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que el gobierno había adjudicado la compra de 1,038 medicamentos distintos, que representa un monto aproximado de 45,422 millones de pesos. Esto señaló que lo hizo a través de la UNOPS, es una oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, que en realidad es un organismo que opera en las Naciones Unidas dedicado a la implementación para los sistemas, para la implementación para los sistemas e instituciones financieras internacionales, los gobiernos y otros asuntos que tienen que ver con la situación de la asistencia humanitaria. Debido a que la UNOPS pudo adquirir estas clases de medicamentos, el gobierno compró, señaló Jorge Alcocer, 950 claves, que quieren decir aproximadamente 639 de medicamentos y 311 de materiales de curación. Y por haber realizado esta compra, que se puede decir de manera directa, en donde no hubo intermediarios, se tuvo un ahorro, señaló, aproximadamente de 7,180 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este mecanismo se establece de manera multianual para que la compra de los medicamentos se realicen a través de esta oficina, la UNOPS, por lo que se está garantizando, ahora sí, el abasto de los medicamentos hasta el 2024. Además, hizo, por lo tanto, un llamado a denunciar
la corrupción en la distribución y en la compra a la vida de los medicamentos. Esta es una buena noticia. Gracias. Por supuesto, Marco, buena noticia. Gracias. Bien, pues ahora pasamos a nuestra sección de diálogo y debate. Hoy hemos seleccionado un tema que está de actualidad, que ha despertado polémica y que se refiere a esta consulta popular inédita en el país. Es la primera vez que en México se hará una consulta que permita a la ciudadanía decidir asuntos de trascendencia, como no lo había hecho antes. Es decir, la democracia se consideraba solamente la votación para aunque después no se decidiera nada. Pero hoy las cosas pueden empezar a cambiar. Porque el próximo 1 de agosto se llevará a cabo esta consulta popular para preguntar a los ciudadanos mexicanos si están de acuerdo en enjuiciar a los expresidentes del periodo neoliberal que pudieran haber causado afectaciones o daños a la sociedad mexicana realizados durante su administración. Esta vez, para nosotros, este panel, pretendemos saber la magnitud de este proceso de consulta popular, un hecho histórico de ejercicio democrático participativo, de memoria histórica y justicia, que siente un precedente necesario para avanzar en una democracia plena que, además de representativa, comprenda la participación popular en el diagnóstico y solución de los problemas de trascendencia nacional y regional, dice el artículo 35 constitucional. La idea de este popular se inició en agosto del 2020, cuando un grupo de ciudadanos presentó al Senado el aviso de intención para realizar consultas sobre juicio a los expresidentes. Después, el Senado, después de presentarse la solicitud ante el Senado, se tuvieron que recoger firmas. Había que avalar esa propuesta con firmas que representaran el 2% de la lista nominal de electores. En septiembre, en un solo mes, poco más de un mes incluso, como exige la ley, las firmas de apoyo necesarias para ese ejercicio ciudadano fueron más de 2,5 millones de firmas de ciudadanos mexicanos que avalaban la iniciativa. Se cumplió el otro requisito que establece la ley. La Constitución, no tiene como sus y promover las consultas populares sobre temas, dice la ley, de trascendencia nacional o regional. De esta manera, después de diversos procesos que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia, que de acuerdo a la Constitución pudo modificar la pregunta que se iba a hacer, que quedó tal como lo sugirió nuestra Corte. Así pues, la ciudadanía podrá decidir si enjuicia o no a los expresidentes, como en toda democracia participativa. Se toma la decisión de sí o no. Puede ser no, puede ser sí. Así, la ciudadanía tendrá que votar. Y si más de 37 millones de ciudadanos, cantidad que representa el 40% de la lista nominal, dice la Constitución, es una cifra muy elevada, pero lo importante de eso, lo que es fundamental, es la participación ciudadana para empezar
las bases de una democracia participativa plena. Pero veamos qué opinan nuestros países sobre este tema de la consulta popular. Víctor Hugo, te escuchamos. Pues sí, pusieron una cuota muy alta del 40% para que se vuelva vinculante. Sin embargo, es un ejercicio que, independientemente de si se logre la convocatoria del 40% y que sea vinculante el juicio a los expresidentes, sienta un precedente, porque por sí misma la consulta es, desde mi punto de vista, un juicio popular, porque la gente que acuda a las casillas, la que esté enterada, y aún la que no pueda acudir, pero que se manifieste a favor o en contra del proceso, ya está emitiendo un juicio popular. Entonces eso desde el inicio ya es un avance en los procesos democráticos. Respecto a la democracia directa en nuestro país, yo creo que es muy importante, además de participar, porque hay un destinado para el ejercicio. Y por otra parte, porque implica, como ya había dicho, pues un ejercicio democrático, una elección, el que le pregunten al pueblo qué es lo que quieren que pase, es una buena señal en una democracia. Y bueno, pues estamos avanzando en este eventos más populares, habrá diversos grupos de interés que querrán impulsar la suya. En cuanto a los números, pues es difícil que mediante esta vía, a menos que sea un consenso y en un entorno que no sea como el actual, que por ejemplo tenemos una pandemia y todavía hay mucha gente que se sigue guardando de salir de manera habitual a la calle. Entonces, tal vez en otro contexto pueda ser una mejor, o puede haber una mejor respuesta. Pero en general pensaría que es un buen ejercicio y que es algo en lo que debemos de pensar, en que tenemos que acudir a ejercerlo. Es un derecho que nos ha costado mucho en términos políticos, pero también en términos económicos. Y dicen por ahí, ¿no?, que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y esto sirve también como un recordatorio para los jóvenes que no saben quiénes son los expresidentes. Independientemente del juicio que lleguen a tener de ellos, por lo menos ya tendrán ahora más información sobre la historia reciente de nuestro país, y eso en términos políticos es sin duda muy importante desde mi punto de vista. Gracias, Víctor Hugo. Por supuesto que es un ejercicio democrático, que es también un derecho conquistado después de mucho tiempo de exigirlo. Adriana Paola, ¿crees que esto construya democracia? Y pues efectivamente, Doc, como usted acaba de señalar, es una cuestión de que es un derecho. Hemos ganado el poder tener este tipo de instrumentos y de herramientas para que nuestras voces sean de forma participativa, que nuestras voces realmente sean escuchadas y puedan ser representadas en los problemas y en las realidades del país y todo lo que nos compete. Y recientemente, dentro de la misma colaboración que realizo en Economía Retazos, para el diario La Jornada, escribía yo precisamente que nuestro derecho a participar es precisamente eso, un derecho, pero también es un deber, ¿no? Y citaba yo a Fernando de la Riva, donde él señala 3 aspectos fundamentales: el querer participar, el saber participar y el poder participar. Entonces, efectivamente, el querer no basta con la intención, ¿no? Si quiero, es un muy buen ejercicio democrático, es un proceso de educación colectiva, popular y demás, pero no es suficiente si no sabemos cómo. Y el saber cómo implica esto, que haya estos espacios, y el poder participar implica que esté toda la estructura, que es la convocatoria que se está haciendo ahorita,
para hacer esta consulta popular, que se genera una estructura que permite que realmente la población pueda salir a participar, pueda informarse y demás. Y yo incluía un cuarto aspecto que sería el deber, ¿no? Y es esa deuda histórica que tenemos con las generaciones previas, con las luchas populares anteriores, porque hoy por hoy tenemos derechos gracias a las luchas de otras épocas. Y es nuestro deber, porque es parte de lo que también le debemos a las generaciones venideras, ¿verdad? Entonces, en la medida que realmente hacemos uso de estos espacios de participación, tenemos precisamente ese crecimiento como población en el desarrollo de reconocer nuestras posibilidades para incidir en las estructuras de gobierno, para exigir, para reclamar, para la rendición de cuentas, que bueno, sabemos que es una deuda histórica para el caso de México. Entonces, creo que sí estamos entre el derecho y el deber de participar. Gracias, gracias, Paola. Por supuesto, creo que esto no cayó del cielo, me parece que no cayó del cielo. Es el resultado de una larga historia de represiones, de violencia contra el país, contra los ciudadanos. Y bueno, creo que ese derecho hay que ejercerlo, porque el derecho que no se ejerce se pierde, ¿no? Entonces, creo que tienes razón, hay que participar. Es el deber de participar para ir desarrollando el derecho que tenemos a formar parte de las decisiones fundamentales, como dice la Constitución, trascendentes de la nación y de la región. Gracias, Adriana Paola. Marco Antonio Moreno, escuchamos tu opinión sobre este asunto. Sí, gracias. Yo quiero referirme, por ejemplo, cuando Quino, aquel personaje que recién acaba también de morir, su personaje Mafalda tenía una tortuga que le llamaba Democracia. Y decía, a ver, democracia, y bueno, pues obviamente la tortuga iba con mucha lentitud. El caso que nosotros estamos ahora viviendo con este ejercicio democrático es algo así como un paso más de esa tortuga que es la democracia. Es una conquista. Y obviamente hay que promover el ejercicio de esto. Uno tiene derecho, efectivamente, yo estoy de acuerdo, como dice Adriana Paola, el derecho y el deber, pero también es necesario promover este tipo de ejercicio democrático porque una forma como lo están planteando, a pesar de la postura del Instituto Nacional Electoral, que a regañadientes tuvo necesidad de sacar este proceso, pues aprovechar esta situación es prácticamente quitarle a la élite política el derecho que nosotros, los ciudadanos, tenemos para ejercer una democracia participativa directa. Entonces, de no hacerlo nosotros, los ciudadanos, pues lo más seguro es que si se deja este espacio, seguiría esta élite política haciendo este tipo de ejercicio y sabrá Dios bajo qué fines. Ahora bien, la participación completa que requerimos nosotros de realizar, pues, ¿qué puede plantearse uno? No hay más que decirle, ¿usted quiere votar sí o quiere votar no? Pero vaya usted a votar. Ejerza este voto. No lo manifieste en el sentido de que dice, no, pues va a quedar la misma situación así o va a quedar así. No, hay que participar. De otra manera, no es posible que podamos nosotros hacer este ejercicio. La historia hoy en día la podemos hacer haciendo una democracia y un ejercicio participativo como el que tenemos en puerta del próximo 1 de agosto. Gracias. Tienes razón, hay que aprovechar estos espacios, es decir, este es un paso, y no es un paso menor, podría ser un paso mucho mayor si ejercemos ese derecho a votar, este deber
de ir a votar, ¿no? De ir a votar, porque uno crea que debe votar. Esto es la democracia, que no hay presiones para hacerlo en uno u otro sentido, sino que cada quien decide lo que cree mejor para el país o para su región. Adriana Pineda, te escuchamos. Sí, pues como ya mencionaron mis compañeros, esta consulta ciudadana en la que a través de nuestro voto se nos va a preguntar si decidimos, si estamos de acuerdo o no en investigar el desempeño de los presidentes que ha tenido México en los últimos 5 sexenios, pues son también un ejercicio de politización, un ejercicio de memoria y un ejercicio de educación en la que yo pienso en las generaciones más jóvenes tienen la oportunidad de indagar por qué se puso en cuestión el desempeño de los expresidentes. Yo creo que, bueno, o más bien se cree que las generaciones más jóvenes no tienen la suficiente información o el suficiente interés, no lo sabemos, a ver cómo van a estar las personas que van a participar. Esperemos que vayan muchos. A mí siempre me sorprenden luego cómo vienen estas evaluaciones y todo lo que se puede discernir, interpretar de la participación, ¿no? Pienso en las razones por las que la gente podría ir, sí, como un castigo o como una forma y una posibilidad de expresar la opinión que se tiene sobre este desempeño. Y bueno, digo, pues es politizar más a la población. Ojalá que el 50% más de los mexicanos estén interesados en saber por qué se quiere investigar a estas figuras políticas y bueno, quizá nos sorprendamos con el resultado. Gracias, doctor. Gracias. Tocas dos temas que son esenciales. Uno es qué tanto los jóvenes pueden participar en esto o van a participar en esto. Esa es la tarea que que creo que las generaciones que vamos de salida no hemos logrado hacer. O sea, creo que un poco alejados del 68 y de toda esa etapa, creo que muchos jóvenes hoy están desinteresados en la política y en esta participación. Por eso, esta oportunidad de participar en esta consulta era una oportunidad de politizar, pero creo que faltó eso. A mí me parece que faltó eso, el debate más serio, para que ocurriera esto que tú dices, que supiéramos qué es lo que ha pasado, investigáramos qué es lo que ha pasado y tomáramos una decisión libremente. Eso creo que fue una de las cosas que no se pudieron hacer. Bien, no sé si alguien tenga algo que concluir después de escuchar a todos los panelistas. Si alguien quiere hacer algún... Yo solo quisiera complementar con algunos números. Para que la votación sea vinculante, se necesitan más o menos 37 millones y medio de personas que acudan a las mesas de recepción. Continuando con los números y enlazando con lo que acaban de mencionar, la gente que está entre los 18 y los 29 años, que son los que se perciben como más apáticos respecto a los procesos electorales, pues son algo así como 24 millones de personas. Entonces, pues, si saliera todo el resto de la población a votar, podría lograrse que sea vinculante, pero aquí lo importante, como ya mencionábamos en
en intervenciones anteriores, pues es precisamente politizar a estos sectores que van desde los 18 hasta los 29 años, que en cifras que arroja el propio INE respecto a la lista nominal, pues son ahí algo muy cercano al 24-25%, perdón, 24-25 millones de votantes. Es bastante alta la cifra. Entonces, pues hay que reflexionar y cada quien desde su trinchera, pues abonar a la democracia y pues recordarle a la gente que mire o que vea el programa que se está todavía recibiendo el registro de las personas que quieran ser observadores ciudadanos en la página que el propio INE ha destinado para ello, y se tiene hasta el próximo viernes 23 de julio para poderse registrar como observadores ciudadanos. Independientemente de la preferencia que tengan, pues es una invitación al público en general para que se registren como observadores. Gracias, Víctor. Sin duda, interesantes los datos. Y más interesante esto de la posibilidad de participar como observador. Pues ojalá quienes se interesen en participar lo hagan investigando el pasado reciente de nuestro país y puedan tomar una decisión informada, que ese es el sentido que tiene la democracia directa o la democracia participativa. Gracias, Víctor, por esos datos. ¿Alguien más? Sí, solo me Pues gustaría... concluimos. Perdón. Sí, me gustaría Mariana. agregar que pues es inédito en México este ejercicio y que quizá da la pauta para más adelante, pues que sí, que haya más participación y que los propios ciudadanos, como sucedió el año pasado, justo cuando daba la introducción al tema, doctor, que fueron varios grupos de ciudadanos quienes se organizaron y tendieron una red extensa en el país para poder colocar mesas de consulta los fines de semana, los días que se pudieran, en las plazas públicas, ¿no? Y esto para dar pie a que sea parte de nuestra democracia, a que estemos enterados de lo que sucede y no solo hagamos memes, hagamos chistes, se vuelva esto pues un desfogue, no sé, a través del humor, a través de un no pasa nada o de que se desgasten y se diluyan los temas y los enojos, ¿no? Que se conduzcan y que puedan tener una concreción en las decisiones políticas de nuestro país. Sí, esperamos que este sea el inicio de esa politización social, porque hay muchos sectores interesados en que la gente no participe, creen que esas decisiones no le competen a la población y por supuesto que le competen a la población. Bien, pues concluimos esta sección, interesante sección. No lo quiero dejar concluir. Brevemente, yo solamente quisiera Perdón. que no tiene nada que disculparse. Que un ejercicio similar hace muchos años lo hizo el Ejército Zapatista, que convocó una consulta popular y participaron aproximadamente 3 millones de personas. Y si pensamos que la convocatoria vino de comunidades indígenas con limitados recursos en materia de infraestructura para convocar ampliamente, bueno, fue un ejercicio precisamente de educación popular y política muy fuerte, que bueno, siempre es bueno recuperar, y que la relevancia de nuestra participación está en ese acceder a información, en ese buscar, estar ávidos de buscar información para tener una participación mucho más consciente. Nada más. Gracias. Bien que señalas ese antecedente. También hay otro que se desarrolló por parte de sectores progresistas en defensa del petróleo recientemente, es decir, ¿qué será? 5 años, ¿no? En la defensa del petróleo. Se hizo un ejercicio en donde participó mucha gente porque estaba en un hervidero, era el país con la posibilidad de un triunfo
de sectores que no habían ganado nunca. Bien, ahora sí, nos vamos a nuestra sección de qué ver, qué oír, qué leer. Y nos va a recomendar Víctor Hugo la lectura de un texto que promete ser muy interesante. La montaña es algo más que una estepa verde, del nicaragüense Omar Cabezas. Víctor, te escuchamos. Hola, Hernán. Me robo un poco de tiempo aquí. También ahora el Ejército Zapatista está llamando a participar en la consulta. Eso es muy interesante. Normalmente es una fuerza que acostumbra a mantenerse al margen de la agenda política, digamos, del mainstream en México, y esta vez se está sumando. Cierro mi paréntesis, sí, una disculpa. Respecto a la recomendación, pues sí es un libro de Omar Cabezas, su nombre completo es Omar Cabezas Lacayo. No solo es un escritor, sino que también es político, y fue un comandante guerrillero de las fuerzas sandinistas de la guerrilla nicaragüense, concretamente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, de Nicaragua, y él estuvo en el Frente Norte, llamado Carlos Fonseca Amador. Precisamente este libro que estamos recomendando, La montaña es algo más que una estepa verde, narra cómo él, a partir del movimiento estudiantil en Nicaragua, empieza a sumergirse cada vez más en el movimiento de liberación nacional en contra de la dictadura de Somoza. Y pues ahí sin arruinar, sin hacer un anticipo de lo que es el libro, pues nos va narrando cómo un estudiante, una persona joven, se va metiendo cada vez más profundo en el movimiento estudiantil y empieza a reclutar gente del pueblo y nos narra desde el punto de vista de la práctica cómo un guerrillero que participó en un movimiento que llegó a la victoria logra aglutinar fuerzas revolucionarias que vienen genuinamente del pueblo, narra los errores o uno puede identificar los errores que él detecta en el movimiento de liberación nacional, también narra los aciertos, y la verdad es que además de todo tiene una narrativa que es bastante amena, que es muy entretenida. Tiene una secuela que se llama Canción de Amor para los Hombres, donde uno se queda de repente en el primer libro, La montaña es algo más que una estepa verde, se queda con ganas de saber qué pasa después, porque sin hacerles el anticipo, uno se queda picado. Eso es lo que les quiero decir, que se queda picado y quiere saber más. Y en el siguiente libro, que se llama Canción de Amor para los Hombres, nos dice, hasta que llega el triunfo de la guerrilla nicaragüense. Es un libro que se ha convertido en un clásico entre lectores, a los que les interesa, a unos interesa la movilización popular. Y bueno, viene, por ejemplo, yo les puedo recomendar así de manera puntual, página 102, donde dice, ¿para qué sirve hacer una pinta callejera? Donde se avienta 2 páginas casi poéticas de cuál es la finalidad y cuál es la estrategia de poner comunicación visual callejera a través de una pinta. Y eso es solo una muestra, si lo pueden buscar, ojalá lo puedan comprar, pero también está en PDF, lo pueden encontrar en la red, y sin duda es una recomendación que yo les hago y casi puedo garantizar de su perspectiva política les va a gustar, que es una narrativa bastante buena. De verdad que lo platicas, tal como lo comentas, parece muy interesante, ¿no? Ojalá se pueda conseguir. No sé si aquí en Puebla se pueda conseguir el libro. Yo lo conseguí en una librería de viejo, no creo que ya lo estén editando, pero en internet está en PDF. Sí, lo mejor sería conseguirlo, pero en las librerías de viejos... ¿De qué editorial es? Ay, creo que la que yo conseguí es de Quinto Sol. Quinto Sol, puede ser. Sí. Bien, pues muchas gracias, Víctor. De verdad interesante este libro que comentas.
Y ahora vamos a nuestra última sección, al cierre de nuestro programa, con también un merecidísimo homenaje, un recuerdo de este artista plástico recientemente fallecido, Francisco Toledo. Y Adriana Paola inicia este diálogo con el arte, y en este caso con Francisco Toledo. Adriana Paola. Sí, claro que sí, Doc, muchas gracias. Y efectivamente, pues un honor reconocer a Francisco Benjamín López Toledo, quien naciera el 17 de julio de 1940. Pues hoy lo celebramos, le hacemos este homenaje. Y bueno, reconocible por su calzón de manta y su camisa de manta, un artista discreto, pero sumamente talentoso, que es un ícono en el arte contemporáneo mexicano, ¿verdad? Es artista plástico, pintor, grabador, ceramista, de origen zapoteco, aunque, bueno, siempre se dice que nació en la Ciudad de México, pero él siempre se identificó principalmente con su origen zapoteco, y aunque en la infancia vivió entre Veracruz y el Istmo, bueno, él es originario de la región de Juchitán, y bueno, siempre su historia se construye desde esas regiones, desde su diálogo con la naturaleza, con los pueblos indígenas, con toda la cultura de su pueblo, ¿verdad? Su primer encuentro con el arte fue a muy temprana edad, fue acercarse a la obra de Picasso, de Miró, de Paul Klee, y obviamente a los muralistas mexicanos como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, y aunque en algún momento comparaban su obra con el de estos muralistas, él claramente dijo que no, que ellos eran gente de partido, con convicciones, con ideología, y que él no se identificaba con eso, que él decía que él no tenía partido, que no tenía convicciones ni ideología, asumía que a ellos les había tocado construir un México que se estaba construyendo, y que a él le había tocado vivir en un México que se estaba destruyendo, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que su activismo social y su participación con las luchas populares también fue muy significativa, no únicamente a través de su obra, sino directamente con los movimientos sociales. Entonces, bueno, en su obra incluye toda esta cosmovisión onírica, su imaginario precolombino, pero también con influencias a nivel tanto nacional como internacional. Bueno, sabemos que estudió un tiempo en la Ciudad de México, otro tiempo en París, y finalmente regresó a la Ciudad de México, y un par de años después, regresó en los 80s, y un par de años después se mudó a Oaxaca, donde sabemos que ya hizo su residencia permanente, ¿verdad? Él, si bien es muy famoso por toda su obra artística, también es muy reconocido por esta participación activista que ha hecho. Sabemos que hizo una tamaliza, por ejemplo, en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, como protesta contra el intento de poner un McDonald's en el centro de Oaxaca. Recordemos este vuelo de papalotes con el rostro de cada uno de los estudiantes, de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, reclamando precisamente la esclarificación de este hecho criminal, ¿verdad? Entonces, tras toda una vida de arte y activismo, pues Toledo falleció el 5 de septiembre del 2019 a los 79 años, y bueno, sus obras están como parte de las exposiciones permanentes, por ejemplo, en museos como el Met o el MoMA en Nueva York, y en el Museo Tamayo en la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces es un gran artista mexicano y es un orgullo celebrarle hoy. Bueno, abro aquí, probablemente mi tocallita va a querer saltar a celebrar a su compatriota. A mi paisano. Sí, perdón, tomo la palabra. La verdad es que es una figura que me apasiona, me emociona hablar de él, recordarlo. Y sí, como decías, creció en un ambiente muy relacionado con la naturaleza, y eso se plasmó en su obra. Ahí están las hormigas, los sapos, los insectos. Era prolífico y además trabajaba durísimo, experimentaba todo el tiempo, trabajaba, ¿no? Creaba.
Y bueno, según tengo entendido, porque bueno, no tuve el gusto de conocerlo, sino más bien es esta referencia icónica de aquel zapoteca que no sabía hablar español, su lengua materna era el zapoteco, y se fue a Oaxaca de muy joven a aprender a dibujar, porque todo el tiempo es de estos genios que desde pequeños, ¿no?, pintaban en cualquier lado, en las paredes, etcétera. Y él dijo que era el hijo predilecto de su papá porque era moreno como su papá. Entonces, bueno, siempre tenía esta tendencia y estas aptitudes a flor de piel para el arte, y sobre todo me gusta recordar cuando una vez fui a Oaxaca y me encontré con el Yago, con la biblioteca del Yago. Me pareció impresionante, me pareció el paraíso. Y también esta sofisticación que tiene, la sencillez. Seguramente todos los que estamos aquí conocemos el Yago. Es una casa que está frente, desde luego un lugar privilegiado, frente al ex convento de Santo Domingo, allá en el centro de la capital de Oaxaca. Y es una casa que está en una parte, la parte de la biblioteca tiene los muros cubiertos con libreros, las mesas de madera, las sillas de madera muy sencillas, hasta incómoda podrían ser, pero me pareció que era y encontrarte el mundo que está allá afuera a través de los libros. Esa biblioteca que dejó ahí también es un testimonio de la generosidad que tuvo con el resto de la gente, la generosidad de crear ese lugar con libros importantísimos de muchos temas. Yo escuché por ahí que decían que vivía cerca y en las madrugadas llegaba, tocaban el Yago y se ponía a revisar los libros. Libros importantísimos que también aquí en Puebla compartió. Está el Museo Erasto Cortés y tenía una biblioteca, no sé si todavía siga, pero él donó muchos libros importantísimos de arte en los cuales los estudiantes podían ir e informarse y consultar y ver las obras de pues, importantísimos artistas del mundo. Entonces, sí, por supuesto, su activismo al final lo marcó, pero también tuvo una época en la que regresó a vivir a Juchitán y tuvo activismo político. Sin embargo, sufrió un atentado que, bueno, lo apartó para siempre de acercarse a movimientos políticos definidos. Y digo que nunca dejó de ser bueno, de vestirse así, como con el pelo enmarañado, no se pasaba el peine quizá, pero pues eso era lo de menos, ¿no? Era una figura que llamaba mucho la atención y que hizo mucho en verdad por Oaxaca, el nivel de sofisticación que tenía, que le dio a la ciudad. Sí, cuando él falleció decían, es que Oaxaca es él. Oaxaca, él mismo lo dijo en una entrevista cuando estaba haciendo esa obra importante que hizo en Monterrey. Dijo, pues Oaxaca soy yo. Sí, así, y no lo decía con soberbia, sino en el sentido de la capacidad que tuvo de influir en la estética de Oaxaca. Y fue un hombre generoso. Recordemos el Casa, que es la fábrica de papel que hizo en una ex fábrica allá en Etla. Oaxaca está a minutos de la capital. Ahí también él hizo una escuela, habitaciones para que llegaran estudiantes de arte a tener ahí clínicas o talleres, etcétera. Lo compró y lo cedió, ¿no? Y hacían estos papeles. Había artistas muy importantes. Ya recuerdo a un artista que hace collares de papel que son bellísimos y que son hechos con elementos de la naturaleza.
y también era un hombre talentosísimo. Él diseñó el jardín etnobotánico de allá de Oaxaca, que es precioso. Puedes entrar como a otro cacho de mundo ahí. Entonces, sí, es una figura enorme que quizá con el tiempo todavía, ya es importante, ya es relevante, se fue el último de los artistas mexicanos trascendentes importantes, que tenía una enorme cultura, además, ¿no? Y que abrazaba las causas sociales y bueno, es interesantísimo saber de su vida y obra. Gracias, Adrián. Yo quiero hacer unos comentarios con respecto a Francisco Toledo, tomando precisamente lo último que decía Adriana Pineda respecto al jardín botánico, porque él en donde se paraba, se estacionaba unos días, ahí hacía una escuela, ahí hacía un museo, ahí hacía diseños, ahí proponía hacer una obra y luego no podía pagarlo y entonces pagaba en especie, una cosa increíble. Yo tuve la oportunidad de checar por qué los papalotes los echaba a volar, los 43 papalotes que echó a volar en el Zócalo, la ciudad de Oaxaca. Bueno, la cultura zapoteca tiene una idea de que el papalote, ¿sí?, una vez que está volando, el alma de la figura que tiene el papalote baja a recoger los hilos de su papalote. Esto es una cosa bellísima, poética, por supuesto, de Francisco Toledo. Y a mí me impresionó mucho porque hay un municipio que está pegado a la ciudad de Oaxaca que se llama Jojocotlán. Se escribe con X, bueno, pues se pronuncia con J. Y en el panteón, en una ocasión, en época de muertos, al entrar al panteón, que por cierto, en ese panteón se hizo filmaciones de una película muy reciente que se llama Coco, ¿sí? Y es un panteón, y a mí me impresionó porque en la entrada del panteón había una estructura de acero con cartón, etcétera, y era enorme, rebasaba completamente todas las casas, 2 o 3 pisos de altura, y era justamente Francisco Toledo, todavía con un papalote que volaba en el panteón de Jojocotlán. Es decir, Francisco Toledo, en donde se paraba, hacía cosas, pero también una vez ya fallecido, su obra sigue manteniéndose porque los oaxaqueños no lo quieren, lo adoran a Francisco Toledo y bueno, sigue Francisco Toledo viviendo en el corazón y en el espíritu de los oaxaqueños y por supuesto en el orgullo de los mexicanos de haber tenido un artista de esta calidad. Bien, pues con esto cerramos el programa. Hemos rendido homenaje a Toledo, a Francisco Toledo. Agradezco a Adriana Paola, a Diana Pineda, a Marco Antonio Moreno y a Víctor Hugo su participación en este programa. Este programa número 39 de Diálogos y Debate, y los esperamos la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora. Gracias, hasta luego.